señor Solari, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, señor Chichay? Ya lo concharon, ya. ¿Cómo está? Acá. A ver, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente al ver esta imagen? Alejandro Toledo. Bueno, yo felizmente he recibido un obsequio a las alturas que se llama el desapego. ¿No? Yo puedo dejar un trabajo, puedo terminar una relación con una persona como el expresidente y como al día siguiente como si no hubiera existido nunca. O sea, yo como me siento triste por el país, ¿no? Por el país. Esto, y ahora que ya un poco que se calmó el asunto, digamos, tiene tres aristas que no están separadas, están unidas, ¿no? Con un solo cuerpo, como cuerpo y espíritu. Uno, la cuestión jurídica. Oh, sorpresa, el sistema de justicia peruano es confiable, ¿no es cierto? El caso Bustillos, emblemático porque marca la relación poder-periodismo, ¿no? Esto es crucial en una democracia. Y este otro caso que marca la relación poder-corrupción-justicia, ¿no? Entonces, el sistema de justicia sí es confiable, ese es el mensaje internacional. Y el sistema de justicia estadounidense nos da una lección. Oye, el presidente pide un vaso, dale el vaso, pide una cañita, dale la cañita, para que después no te acuse de proceso indebido, de no cumplir el debido proceso. O sea, esa ha sido una... Hoy la jueza de la otra costa, ¿qué es esto de pedirnos a nosotros cuando él lo juzgan allá? Esto es un insulto al sistema de justicia estadounidense. O sea, el sistema se ha defendido de las agresiones y jurídicamente yo creo que esto es muy importante en la relación ciudadanía, sistema de justicia y poder judicial. Lo segundo es la cuestión antropológica y sociológica. Esta noche van a pernoctar en este penal dos candidatos de origen andino y rural. A mí un día un puneño que era portador de bultos en un mercado en Juliaca me toma el brazo y me dice: doctor Solari, Toledo nos ha denigrado. O sea, la ruptura de la esperanza, ¿no es cierto? Usted sabe, lo que pasa es que nosotros no estamos en esa situación, pero haciendo un esfuerzo de empatía y de fraternidad, ¿no? Que lo conmueve a uno y se le quiebra un poco la voz. ¿Sabe lo que es vivir en una provincia por 200 años que sea pobre? Imagínese nacer mujer quechua hablante en una provincia pobre. Eso es lo más importante que había antes en esas provincias de que llegara la agroexportación, ¿qué era? Migrar, ¿no? Entonces, hay una ruptura de la esperanza, hay un daño que ya los sociólogos tendrán que medir porque va a tener un impacto en la política peruana sí o sí, ¿no? Depositar esperanzas, como alguien ha dicho, como decía la persona que entrevistaron en la puerta del penal, ¿no? Sí, porque la esperanza, etc. Bueno, eso está y lo creen inocente, eso, claro. Y la esperanza era Toledo, eso, y la esperanza Castillo, se refiere a dos. Y otra vez el discurso, no, porque es andino, es que está preso, ¿no es cierto? Y ya sabemos que eso le funciona a Evo Morales, pero aquí no funciona. Y lo tercero es la cuestión política, ¿no es cierto? O sea, esta situación de que todos los presidentes, desde el año 90 hasta la actualidad, están presos, en arresto domiciliario, encausados por la justicia, extraditados ahora a Toledo, significa que aquí hay un problema grave en la moral pública. Entonces, en la conducta del que toma el poder. Y segundo, un problema de control político social de quienes tienen que obligar a cumplir a los presidentes y a los gobiernos las agendas que les ofrecen. En América Latina, en el Perú, por eso se diferencia de Europa y de Estados Unidos y Canadá, aquí no hay sociedad civil. En esos países, el Estado dirige la cuestión pública, la sociedad civil dirige el país. Acá, el Estado dirige la cuestión pública y el Estado dirige el país. Por eso usted ha visto, oye, ¿cómo hacemos con esta situación que el señor Castillo hace lo que le da la gana y nadie sabe qué hacer, ya no se puede hacer nada, parece que no hay solución? Hasta que él comió su plátano, tiró su propia cáscara y la pisó. ¿Cierto? Pero no había una fórmula para que la sociedad civil dijera fuertemente, este es el caso, como por ejemplo el caso de las pensiones y Macron en Francia, para hacer un paralelo
cómo hace una sociedad civil organizada, que son sindicatos, asociaciones de consumidores, pagadores de impuestos. Entonces, acá no tenemos. Esta triada entre lo moral político, lo moral social, la falta de sociedad civil, el impacto en la política, ¿no es cierto? Bueno, el impacto en la política, el impacto en la política, ya lo termino con esto, ya lo estableció el Latinobarómetro. O sea, pasa el microbús y hay uno en la puerta que dice, vamos, yo te llevo al paraíso. ¡Bum! Sube la gente, bota todo, pasan los 5 años, se bajan y atrás hay otro microbús que dice, y yo te llevo al paraíso, sube acá. Bueno, eso hace que cada vez, cada gobierno llegue al poder con minorías, ¿no? Entonces tenemos Castillo 35%, Boric 31% y Petro 29%, ¿no es cierto? Significa que en el caso de Castillo 65% del padrón electoral no votó por él, en el caso de Petro 69% y en el caso de Petro 71% no votó por él y en el caso de Boric 69%. Es decir, son gobiernos de minorías que comienzan a portarse como si hubieran ganado con mayoría y ahí son que los países se resisten a eso y aparece la ingobernabilidad en la que está Chile, en la que está Colombia, en la que estamos nosotros. Y en la que estamos nosotros. O sea, sí tiene una consecuencia en el mundo real, ¿no? Y claro, es que la estamos viviendo. Y usted ha dicho algo importante, ¿no? La justicia funciona y está acá Alejandro Toledo y está, digamos, en ese camino. Pero a ver, ¿qué van a decir pues, los desvaríos de López Obrador y de Petro, ¿no? Que la justicia peruana no funciona. No, esto es una lección para ellos, ¿no? Una mala lección como país, tener a tantos presidentes presos. Ahora, pero con un sistema de justicia que demuestra ser funcionante. El sistema de justicia, claro, pero el partido político sigue llevándonos a gente que cada vez son corruptos o están involucrados y demás. Todos los presidentes que ha mencionado usted están o procesados o digamos enjuiciados o están detenidos. Yo creo que es una situación que marca el inicio de un tránsito en el que no solo está el Perú, está América Latina, que es más que un cambio, es una metamorfosis. El Perú ni siquiera se da cuenta que está en la etapa de crisálida, donde la oruga no se da cuenta que va a ser mariposa y cuando sea mariposa no se va a acordar que es oruga. Y yo creo que estamos en la puerta, por eso que esta elección que viene va a ser tan importante, porque los impactos de esto que vivimos ahora, de este día en especial, va a marcar mucho quiénes van a ser candidatos en la próxima elección. No importa si va a ser... Mire, yo en esta mesa, en este canal, he dicho, ¿y usted cree que lo van a extraditar a Toledo? Estoy absolutamente seguro. Oye, ¿y usted cree que se va el señor Castillo? Absolutamente seguro que se va. Le digo, es inminente. Y me preguntaron, pero inminente tan cerca, digo. Bueno, inminente en 5 años puede ser 1 año, año y medio, pero se va. Y ahora si usted me pregunta, sí, yo estoy absolutamente seguro que van a haber elecciones adelantadas y que lo escuchen en Palacio de Gobierno, porque políticamente, en una situación como esta, no le basta cambiar de ministros porque meten la pata. Necesita cambiar de acto. Es como que usted resetea su computadora. América Latina está en un proceso de reseteo y el Perú, que tiene un liderazgo, o que está llamado a un liderazgo por la posición estratégica, por los recursos, por la población vive en la magia del recurseo, que es nadie se amilana en el Perú. La gente se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta. Ahora, el gobierno, usted le ha dicho que escuchen, pero creo que se van a quedar hasta el 2026. Bueno, y el Congreso también. Bueno, de repente podemos desear que usted tenga un programa de 3 horas, porque nos fascina a los televidentes el puntilleo, la ironía, ¿no? O sea, cosas que se ven poco en la televisión, en las entrevistas. Ya uno mira otros programas y dice, bueno, ¿a qué hora viene la cuestión del Congreso para que salga el pistolero del oeste? Muy bien, muchas gracias. Vamos, antes de seguir con esta entrevista, con un comunicado del INPE. Hay un comunicado respecto a Alejandro Toledo, vamos a dar cuenta, dice lo siguiente. A ver, seguimos conversando con el ex ministro Luis Solari, pero vamos a leer este comunicado. Dice lo siguiente, ahí está.
El Instituto Nacional Penitenciario, en aplicación del último párrafo del artículo 2 del Código de Ejecución Penal, el día de hoy procedió a determinar el establecimiento penal donde el procesado Alejandro Toledo cumplirá el mandato judicial de prisión preventiva. En este sentido, en horas de la tarde, la Junta Técnica de Clasificación, en base a la orden de internamiento emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha determinado que el procesado Alejandro Toledo Manrique sea clasificado al establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario. Asimismo, se informa que el procesado Toledo Manrique no recibirá visitas hasta que el Consejo Técnico Penitenciario del Penal determine los días y horarios de dichas visitas, así como las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la seguridad integral del interno y del centro penitenciario, mientras sigue en el cuartel Cibeles para ser trasladado. Ya se sabe entonces, el INPE informa que le corresponde Barbadillo y este será el lugar del expresidente durante estos próximos 18 meses. Usted decía antes de interrumpir esa entrevista con el comunicado, 3 expresidentes, ¿no? Y uno más, porque el señor Ollanta también pasó por ahí, ahora ya está en su casa. 1 condenado, 2 procesados y 1 que pasó y estuvo ahí afuera. Que está afuera, perdón. Bueno, hay que señalar que ahí no dice que sea un penal. ¿Cómo le llama el comunicado? Establecimiento penitenciario, no es lo mismo. No es lo mismo. Establecimiento penitenciario. ¿O tiene algo usted contra el penal de Barbadillo? Un establecimiento penitenciario de Barbadillo. No, sino que curiosamente, si un vicepresidente está involucrado en corrupción con un presidente, el vicepresidente va a un penal común. Va a un penal. ¿Usted cree que este penal se ha hecho especialmente o muy exclusivo? Digamos que este penal, como ya hay un precedente, con huerta, sala de pintura y todas las cuestiones, entonces ya todo el mundo sigue y todos los partidos aquí. ¿Le parece un departamento? Y todos los partidos, más que un departamento, es una residencia. Una residencia. ¿No? 800 metros tiene hay cada que interno. hacerlo muy claro. Es una residencia con huerta propia, ¿no? Cosa que me parece bien porque eso reduce los riesgos de seguridad para el que está en este establecimiento penitenciario. Yo creo que hay que puntualizarlo porque nuestro sistema puede utilizar un decorado, ¿no? Pero la verdad de la milanesa es que desde el 90 hasta la fecha ha pasado esto, como le digo, si es ministro, se va a un penal muy corriente. Claro, el señor, el último que ha sido condenado, el ex candidato de Podemos, está, por el caso Bustíos, Urresti, está en Castro. Claro, y por su grado militar, obviamente, le corresponde el penal militar. Y después pasó al penal militar, claro. Pero sí, hay situaciones, ¿no? Y usted cree que hay cierta diferencia, ¿no? Que no debería. Bueno, digamos que no debería ser una gran diferencia, ¿no? Debería haber sí una diferencia por una serie de razones, sobre todo los riesgos de seguridad. ¿No? Es como, ¿por qué está el señor Montesinos en la base naval? Por los riesgos de seguridad. O sea, hay una serie de connotaciones que se toman cuando se ingresa a un penal o a un establecimiento penitenciario, que yo creo que hay que hacer la diferencia y obligar al Estado y al ministro y al INPE que cuando hablan hagan la diferencia para que digan si hay una situación diferente, ¿no? Y de tal forma que el Congreso pueda hacer un control político. ¿Y por qué la diferencia es tan grande? ¿Por qué la diferencia no es menos? Bueno, control político, de eso vamos a hablar después, a ver si hay tanto control político de este Congreso con el gobierno de Dina Boluarte. No existe porque los gobiernos en América Latina, como son gobiernos por minorías del padrón, compran mayorías. En otros sitios se hace con finura, ¿no? Por ejemplo, gana la presidenta de Alemania, gana Merkel el gobierno, la titularidad del gobierno, ¿y qué hace? Se une con sus enemigos o adversarios, con la socialdemocracia, y hace un gobierno en el nombre del bien de Alemania. Acá no, acá alguien no gana mayoría y le da prebenda, fabrica a los niños, ¿no es cierto? Arman triángulos, cuadrángulos, octángulos para la cuestión de corrupción y compran mayorías. Esa es la gran diferencia, no por el bien del Perú. Compra mayorías por el bienestar político de la banda que está haciendo que crea un sistema de corrupción. Se ha hablado mucho de que llega Alejandro Toledo y va a hablar, que sus exministros, su entorno, su gente que estuvo con él durante el gobierno que se le acusa de corrupción, tenga cuidado.
¿Usted cree que Alejandro Toledo va a acusar a alguien? ¿Deben tener cuidado varios integrantes de su entorno? Él va a ser juzgado por el caso de la interoceánica hasta que llegue, hasta que Estados Unidos acepte el caso de Coteva, ¿no es cierto? Eso significa que en noviembre del año 2004, felizmente 3 meses después de que yo renuncié a todo, 2 meses después, al partido, al gobierno, etcétera, él envía a su jefe de seguridad, como publicó el diario El Comercio por información estadounidense, él envía al jefe de seguridad a Brasil a negociar el asunto. Ok, esa es la negociación directa de la titularidad, ese es el centro de la acusación, los testimonios de Barat, etcétera, etcétera. Pero en la toma de decisiones podrían haber habido festinación de trámites que obviamente van a surgir en el proceso. O la Fiscalía ya tiene la evidencia. No sabemos si la Fiscalía ya tiene algún colaborador eficaz, ¿no es cierto?, que se haya declarado colaborador para negociar, que esté hoy día libre, y ahora en el juicio vamos a conocer, ¿no es cierto?, como en los juegos de cartas, cada uno saca, la defensa saca su carta, la Fiscalía saca la suya, o saca las 3, o saca 4, y ahí recién nos vamos a enterar, no necesariamente por boca del inculpado, sino puede ser por instrumentos de la Fiscalía que está guardando en secreto, por supuesto, como se hace en estos casos. Entonces, exministros tienen que tener cuidado, tienen que estar alertas. Solamente si tuvieran claro que festinaron trámites, que hicieron cuestiones indebidas, pero ¿cuántas cuestiones indebidas puede usted hacer en un tema de este tipo cuando la negociación es en ese nivel? Por eso hay que dejar que el proceso siga. El resto, simplemente, como dicen acá en el Perú, paja mental, pues, ¿no? Especulación, o sea, ¿para qué perdemos el tiempo disvariando qué voy a hacer cuando me saque la lotería si ni siquiera he comprado un boleto, ¿no? Entonces, muy bien, pero Toledo tiene todos los boletos ahorita. Tiene todos los boletos para enfrentar todos los boletos que han perdido, ¿no? No los que han ganado, ¿no? El único que tiene un boleto ganador aquí es el Perú. Así es. Yo he dicho eso. O sea, el Perú tiene que estar absolutamente satisfecho por su sistema de justicia, hacer una felicitación, yo como primer ministro, una felicitación a los fiscales que han sido tercos, a la Cancillería que ha sido terco. A un expresidente. Así es, a nuestro... perdón, a dos. A dos, claro. Perdón, a dos, ¿no? Aclarando siempre en el Perú, ¿no? O sea, a dos y la velocidad con que se han hecho los otros temas. Y hay que repetirlo, o sea, la Cancillería debería tomar este momento y sacar un comunicado y empapelar la Cancillería argentina, la colombiana, allá en su país, la mexicana y la chilena, y decir... Vean pues cómo se maneja la justicia en el Perú. Vean ustedes cómo funciona el sistema de justicia cuando las cosas se hacen bien y en protección a la democracia. Muy bien, señor Solari.